No solo los alemanes superaban en número a los polacos, sino que estos se enfrentaban a una nueva forma de guerra para la que estaban mal preparados, la Blitzkrieg o guerra relámpago. En 1939 el ejército alemán estaba formado por 1,5 millones de hombres. Su élite eran los Panzer, 6 divisiones blindadas y 4 divisiones ligeras cuyo objeto era el reconocimiento. El número total de unidades ascendía a 2.400 tanques. Estas habían sido preparadas para atravesar las defensas del enemigo y atacar en profundidad, cortando las comunicaciones y propagando la confusión. Los puntos fuertes del enemigo serían así evitados, siendo posteriormente reducidos por la infantería. La nueva fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, también había sido diseñada para la Blitzkrieg. Contaba con 2.500 aviones para hacer frente a los polacos. Lo más notable era el avión de bombardeo en picado Junkers Ju-52 Stuka. Era una forma de artillería volante que ejecutaba ataques de precisión para ayudar a las fuerzas de tierra que avanzaban rápidamente. Los polacos solo podían reunir 600 aviones, la mayoría de ellos más viejos y peor equipados. En tierra, las cosas iban igual de mal. El ejército polaco solo contaba con 500.000 hombres. Tenía únicamente 880 tanques y contaba con 11 brigadas de caballería, lanzas y caballos contra el blindaje. Pero no fue solo el número de soldados lo que proporcionó una ventaja a los alemanes. Utilizaban los Panzers de una forma radicalmente nueva, como unidades separadas que atacaban con fuerza. Los tanques polacos se habían dispersado para poder ayudar a su infantería. El trabajo de los polacos se había vuelto aún más difícil después de que los alemanes tomasen el poder en Checoslovaquia. El oeste del país, incluyendo su capital Varsovia, estaba ahora rodeado por 3 lados de territorio controlado por los alemanes. Esta ventaja geográfica resultaba fundamental para el plan general del ejército alemán. La tarea de la primera ofensiva de los tanques era proporcionar un gran avance inicial. Pero en realidad, ganar la guerra dependería de profundos movimientos de tenaza planificados para rodear y aplastar al enemigo. Estos serían ejecutados por el Grupo del Ejército del Norte bajo las órdenes del general Fedor von Bock. Este lanzaría 2 ofensivas desde el nordeste de Alemania y Prusia Oriental. El Grupo del Ejército del Sur, a las órdenes del general Kerr von Rundstedt, lanzaría 2 más desde Silesia y Eslovaquia. El objetivo sería que las tenazas se cerrasen cerca de Varsovia y Brest-Litovsk. A los alemanes todo les fue bien desde el principio. La fuerza aérea polaca fue eficazmente eliminada en los 2 primeros días. Los Panzers se abrieron camino y atacaron en profundidad, mientras que los Stukas y los bombarderos demostraron ser tremendamente efectivos. Los defensores polacos fueron divididos y separados, inmovilizados en bolsas que proporcionaron un gran número de prisioneros. La leyenda cuenta que algunas unidades de la caballería polaca intentaron valerosamente atacar a los Panzers, pero fue en vano. Las fuerzas polacas fueron superadas por la estrategia alemana y no pudieron mantener el ritmo rápido de sus enemigos. El ejército polaco fue simplemente barrido. El 8 de septiembre, las pinzas interiores se habían cerrado y las tropas alemanas seguían avanzando a las afueras de Varsovia. El 17 de septiembre, las pinzas exteriores se encontraban en Brest-Litovsk. El mismo día, aprovechando el acuerdo alcanzado entre Hitler y Stalin en el Pacto Germano-Soviético en 1939, las fuerzas soviéticas cruzaban la frontera polaca oriental.
El ejército polaco se hallaba ahora en plena retirada, mientras que su gobierno huía al extranjero. Sin embargo, Varsovia continuaba luchando. Sus defensores rechazaron la oferta alemana de rendición y como consecuencia toda la furia de la Luftwaffe y un bombardeo de la artillería cayeron sobre la ciudad. Y ahí, observándolo todo, estaba Adolf Hitler, que había seguido de cerca a su ejército conquistador. El 27 de septiembre Varsovia se rendía. Al día siguiente, los vencedores, Alemania y Rusia, dividieron Polonia de acuerdo con el pacto germano-soviético. La Unión Soviética se anexionó un poco más de la mitad del país hacia el este. Alemania se quedó con el resto. Los dos regímenes empezaron a perseguir a cualquiera que pudiese representar un peligro en el futuro. Muchas personas fueron asesinadas. Y por primera vez, los alemanes mostraron de qué forma se iban a comportar contra aquellos pueblos de la Europa del Este que consideraban inferiores. Mandaron a los Einsatzgruppen, o escuadrones especiales de las SS, para que llevasen a cabo redadas de judíos. Se obligó a la mayor parte de estos a vivir en los guetos de las principales ciudades en los que morirían de hambre. Otros fueron ejecutados en el acto. Sin embargo, esto no significó el fin del ejército polaco. Más de 50.000 hombres se escaparon y finalmente llegaron a Francia. Allí, el general Władysław Sikorski había formado un gobierno provisional. Los polacos lucharían valientemente desde el extranjero. En Gran Bretaña, las sirenas que avisaban de ataques aéreos habían empezado a oírse a los pocos minutos de que el primer ministro Neville Chamberlain anunciase el inicio de las hostilidades. De hecho, a pesar de las garantías de sus políticos respecto a la soberanía polaca, Gran Bretaña y Francia habían hecho bien poca cosa para ayudar a Polonia. Tal como Hitler había especulado, una vez que hubieron declarado la guerra no tuvieron ni idea de lo que tenían que hacer. En ambos países había empezado la movilización. Se aceleraron las precauciones que había que tomar ante posibles ataques aéreos. En las ciudades más importantes se situó armamento antiaéreo. Se construyeron refugios subterráneos. Enseguida se empezó a evacuar a los niños. Todo el mundo tenía que llevar máscaras antigas y se introdujo el llamado apagón ante los aviones enemigos. El ejército británico empezó a desplegar su muy reducida fuerza expedicionaria, formada por 4 divisiones en el norte de Francia. Las tropas francesas penetraron un poco en la frontera alemana, pero se negaron a avanzar más allá de la cobertura protectora de la artillería. La iniciativa seguía estando firmemente en manos de Hitler, y este por lo menos sí tenía claro qué iba a hacer a continuación. La Blitzkrieg, o guerra relámpago contra Polonia, había constituido un éxito clamoroso para Adolf Hitler. Había sometido a un país entero en menos de 4 semanas y aún ansiaba más. Así pues, ordenó a sus generales que planificasen el ataque a los ingleses y franceses en noviembre de 1939, menos de 2 meses después de la caída de Polonia. Su Estado Mayor estaba consternado. El grueso del ejército alemán todavía estaba en el este y había que desplazarlo hacia el oeste. Y la campaña de Polonia había ocasionado pérdidas importantes. Había que aprender algunas lecciones. Las armas antitanque polacas habían destruido el equivalente a una división de los Panzers ligeramente blindados. Y una cuarta parte de los aviones utilizados había sido derribada. Los Panzers eran demasiado ligeros e inestables y frecuentemente habían sido repasados tanto por sus columnas de suministro como por la infantería que los seguía a pie. A regañadientes y después de violentas discusiones, Hitler aceptó esperar hasta la primavera siguiente.
Mientras, sus enemigos también aprendían lecciones. Gran Bretaña había creído que los bombarderos constituirían un arma clave en el conflicto que se avecinaba. Pero cuando el 4 de septiembre la Royal Air Force de Gran Bretaña llevó a cabo un ataque aéreo en pleno día contra los barcos alemanes, 7 de los 30 bombarderos fueron derribados. Muy pronto se hizo evidente que esto no había sido una desgracia excepcional. En algunos ataques aéreos se perdió más de la mitad de los aviones. Simplemente, los bombarderos británicos no estaban cualificados para esta tarea. Así pues, la RAF empezó a efectuar ataques aéreos por la noche y decidió no lanzar bombas sino panfletos a fin de no provocar represalias. Por entonces, con la Blitzkrieg atascada y la guerra aérea calmada, el centro de atención se trasladaba ahora al único escenario que faltaba: el mar. La Armada alemana todavía se hallaba enfrascada en un ambicioso programa de desarrollo que no debía completarse hasta el año 1948. El comandante del ejército naval, el almirante Karl Dönitz, planeó cortar las rutas de suministro a Gran Bretaña a través del Atlántico. A tal efecto, quería contar con 300 submarinos transatlánticos, pero tan solo tenía 38. No obstante, Dönitz se aseguró de que todos los submarinos disponibles estuviesen en el mar el 3 de septiembre, el primer día de la guerra contra Inglaterra. Y aquella noche, creyendo que era un barco mercante armado, el U-30 hundió el transatlántico Acinia sin previo aviso. Hubo 112 muertos, incluyendo 26 ciudadanos norteamericanos. La Royal Navy hacía parecer pequeña a su homóloga alemana. Disponía de 12 barcos de guerra, Alemania no tenía ninguno, y tenía 5 portaaviones, Alemania ninguno. Tras el desastre de la Acinia, Gran Bretaña declaró un bloqueo total de los puertos alemanes. También introdujo un sistema de convoyes. Pero a pesar de su tamaño, la Royal Navy tenía pocos barcos escolta. Muchos barcos mercantes tenían que viajar solos y a finales de 1939 más de 100 habían sido hundidos. Rápidamente se hizo evidente que los británicos habían subestimado la amenaza submarina. El 17 de septiembre, el U-29 hundió el portaaviones británico Courageous. El 14 de octubre, el acorazado británico Royal Oak fue hundido cuando el U-47 se coló a través de las defensas de la principal base naval británica en Scapa Flow, en las Islas Orcadas. Mientras, la pequeña flota de superficie de Alemania también se había desatado contra las rutas marítimas. En el Mar del Norte, los cruceros de combate Scharnhorst y Gneisenau interceptaron un convoy el 22 de noviembre. Hundieron su escolta, el crucero mercante armado Rawalpindi. Pero sería el pequeño acorazado Graf Spee el que ocasionaría los mayores problemas. Especialmente diseñado para asaltar barcos mercantes, sus cañones de 28 milímetros podían arrasar cualquier barco lo bastante rápido para adelantársele, y tenía la velocidad necesaria para escapar de cualquier batalla sin dificultad. El Graf Spee se había escabullido de Alemania antes de que diesen comienzo las hostilidades. Poco tiempo después, ya surcaba libremente el Océano Índico y el Atlántico Meridional. Finalmente, 3 cruceros británicos, el Exeter, el Ajax y el Achilles, lo interceptaron a la altura del Río de la Plata en la costa este de Sudamérica. Los navíos británicos habían dañado tanto el pequeño acorazado que éste tuvo que buscar refugio en el puerto neutral uruguayo de Montevideo. Hicieron creer a los alemanes que había llegado una fuerza aérea británica más poderosa. Cuando se ordenó al Graf Spee que abandonase el puerto, su capitán lo hundió antes de correr el riesgo de ser aniquilado. Esta vez fueron las tripulaciones de la Royal Navy las que fueron recibidas como auténticos héroes en su regreso a casa.
Pero este fue casi el único éxito claro de las Fuerzas Armadas británica y francesa en el invierno de 1939. No obstante, los británicos disfrutaron de una victoria secreta en la guerra tecnológica que resultaría ser de vital importancia. Tan pronto empezó la guerra, Gran Bretaña comenzó a perder muchos barcos debido a las minas alemanas. Lo que resultaba muy misterioso era que los barcos no parecían haber chocado realmente con ellas. Las minas simplemente habían explotado cuando los barcos pasaban cerca de ellas. Y entonces, el 22 de noviembre de 1939, por la noche, un avión alemán fue descubierto mientras lanzaba una mina en el estuario del Támesis, en la bajamar. Desactivada y rescatada del barro, se comprobó que el sello magnético de un navío que pasaba cerca de la mina la habría hecho explotar. La solución consistía en minimizar la firma magnética de un barco, lo que se conseguía al colgar un cable de cobre alrededor del casco y seguidamente hacer que la corriente eléctrica pasase por él. Se trata de un proceso llamado degausamiento. Tan pronto como el degausamiento fue aplicado a todos los barcos, el peligro de las minas magnéticas se redujo drásticamente. Por lo demás, cuando empezó el año 1940, la guerra se había calmado. Ambos bandos hicieron poca cosa durante el invierno, excepto patrullar, entrenarse e intentar combatir el frío que había sido particularmente intenso. Un periodista norteamericano denominó a este periodo Phony War, o guerra ficticia, y los alemanes lo llamaron Sitzkrieg, o guerra sentada. En primavera, la fuerza expedicionaria británica tomó posiciones en el lado izquierdo del frente en la frontera belga. Pero parecía pequeña al lado de su aliado francés. Francia tenía unas 100 divisiones a lo largo de las fronteras belga y alemana, o en reserva cerca de allí. Este desequilibrio significaba que el comandante británico, Lord Gord, tenía que estar de acuerdo con las ideas del general francés Maurice Gamelin. Y estas eran totalmente defensivas. Las tropas francesas habían cifrado sus esperanzas en las macizas murallas de la línea Maginot. Se trataba de una serie de fortalezas y fortificaciones que se extendía desde Suiza hasta Bélgica, a lo largo de la frontera franco-alemana. La línea Maginot era considerada completamente infranqueable y debía garantizar que el territorio francés se mantuviese seguro. Pero la realidad era que los aliados no tenían ni idea de cómo vencer realmente a Alemania. Sin embargo, hicieron avanzar sus fuerzas y se prepararon para una repetición de la Primera Guerra Mundial. Bloquearían a Alemania para socavar su fuerza y se atrincheraron a punto para poder responder con éxito al ataque que sabían que tendría lugar. Ninguno de sus comandantes pareció considerar la posibilidad de que los alemanes pudiesen tener ideas totalmente distintas o que los próximos pasos pudiesen darse en un escenario completamente diferente. Para entonces, Hitler también había empezado a interesarse por Escandinavia. La máquina de guerra nazi dependía del suministro sueco de mineral de hierro. Durante los meses de invierno, la única manera de que dicho suministro pudiese llegar a Alemania era a través del puerto noruego de Narvik. Si los aliados desembarcaban en Noruega, este suministro vital podría verse interrumpido. Así que Hitler ordenó planificar la estrategia de invasión de Noruega, ataque que debía pasar por apoderarse también de Dinamarca, que obstruía el paso hacia Noruega. El escenario noruego se complicó cuando el 16 de febrero de 1940 el destructor británico Cossack abordó el barco de abastecimiento alemán Almark en un fiordo noruego para liberar prisioneros. Así las cosas, el 9 de abril las tropas alemanas empezaron a desembarcar en 5 puertos: Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim y Narvik.
Al mismo tiempo, hombres de la recientemente formada división paracaidista alemana tomaron los campos de aviación de Stavanger y Oslo. Debido al efecto sorpresa, las defensas noruegas fueron rápidamente superadas. Y lo mismo sucedió con las danesas. Las fuerzas alemanas ocuparon el país en 24 horas. En Noruega, los alemanes se desplazaban rápidamente para conectar sus cabezas de playa y tomar todas las ciudades más importantes. En el cielo, la Luftwaffe tenía el control absoluto. Entonces respondieron los aliados. Se envió una fuerza de desembarco para retomar Narvik. Las fuerzas francesas y noruegas lo consiguieron el 28 de mayo. Pero un importante refuerzo alemán se estaba aproximando. 6 semanas más tarde, los aliados decidieron abandonar Noruega a su suerte. Hitler había permanecido la mayor parte del tiempo entre el invierno y la primavera en su refugio en el campo en Berghof, en el sur de Bavaria. Para él, los acontecimientos que tenían lugar en Escandinavia eran totalmente secundarios. En cambio, se estaba preparando para su próxima guerra relámpago, la Gran Blitzkrieg contra Gran Bretaña y Francia. El primer plan que sus generales le propusieron le resultaba familiar. Los alemanes avanzarían a través de Bélgica con objeto de iniciar un viraje hacia abajo, hacia París. Se trataba de una repetición del plan Schlieffen, mediante el cual los alemanes habían abierto el frente occidental al principio de la Primera Guerra Mundial. Los aliados lo estaban esperando y su principal debate ahora era cómo prepararse para ello. Cuando los alemanes atacaron, los aliados decidieron que sus fuerzas que se encontraban al oeste de la línea Maginot virarían hacia Bélgica a fin de contenerlos en una línea más corta y defendible, la formada por los ríos Dyle y Moos. El 10 de enero de 1940, un avión de enlace se extravió y se estrelló en Bélgica. En él se encontró una copia del plan alemán inicial. Esto convenció a los aliados de que su plan Dyle debía ser el adecuado y desplegaron sus tropas de acuerdo a él. Desgraciadamente, este mismo acontecimiento motivó que los alemanes cambiasen completamente sus ideas al respecto. El mariscal de campo, general Erich von Manstein, siempre había considerado el plan original falto de imaginación. Le preocupaba que las fuerzas alemanas quedasen empantanadas como había sucedido en la Primera Guerra Mundial y que su país perdiese una guerra larga e interminable. De esta forma, von Manstein le propuso a Hitler que la principal ofensiva se llevase a cabo en el punto en el que se terminaba la línea Maginot, en donde los aliados eran más vulnerables cuando sus ejércitos occidentales avanzaban. Prácticamente todos los panzers alemanes seguían agrupados frente a las Ardenas, en el sureste de Bélgica. Los aliados consideraban que este área, de orografía accidentada y boscosa, era casi imposible de atravesar para los tanques, por lo tanto, estaba escasamente defendida. El plan consistía en abrirse paso de manera decidida por detrás de los ejércitos aliados que habrían avanzado a través de Bélgica. Así quedarían aislados, evitando el enfrentamiento con las fuerzas que estaban situadas en la línea Maginot. Era esta una estrategia de alto riesgo, ya que el ejército alemán podía quedar atrapado en el bosque, pero a Hitler este tipo de circunstancias arriesgadas le atraían. Así pues, las fuerzas alemanas fueron desplegadas de nuevo sin que los aliados lo supiesen. Mientras, los aliados se preparaban para su larga e interminable guerra defensiva. Además de la imponente barrera de la línea Maginot, tenían una ligera ventaja tanto en número de hombres, con unas 110 divisiones disponibles contra 95 alemanas, como de unidades blindadas, unos 3.000 vehículos contra 2.750. Los franceses también tenían mejores tanques. Su Char B de 32 toneladas tenía cañones de 47 milímetros. La única desventaja era que el cañón principal estaba montado sobre el casco y por lo tanto era difícil de apuntar.
El cañón más pequeño se hallaba en una torreta desde la cual el comandante tenía que controlar el tanque y a la vez ocuparse del cañón. En cambio, el último diseño alemán, el Panzer Mark IV de 17 toneladas, tenía un cañón de 75 milímetros en una amplia torreta en la que cabían 3 hombres, de tal forma que su tripulación podía trabajar como un equipo, pero de estos solo había 100 unidades disponibles. Los otros tanques franceses más notables también tenían cañones que equivalían a los de sus paralelos alemanes, pero también en estos, los franceses tenían una torreta con cabida para un solo hombre. El único ámbito en el cual los alemanes tenían una ventaja clara era en el cielo. La Luftwaffe contaba con 2.000 bombarderos, los aliados solo tenían 800. La Luftwaffe tenía 4.000 aviones de combate, incluyendo el ultramoderno Messerschmitt Bf-109. Y los aliados disponían tan solo de 2.500 aviones, que en su mayor parte eran viejos. La Royal Air Force contaba aproximadamente con unos 800 aviones de combate Spitfire y Hurricane, pero tenía mucho interés en guardarlos para la defensa nacional. La mayor diferencia entre los dos ejércitos radicaba en su propia filosofía. Todo lo que los alemanes hacían se centraba en las posibilidades de la Blitzkrieg. Todas sus unidades blindadas estaban agrupadas en 10 divisiones Panzer independientes. Sin embargo, los franceses se estaban preparando para una repetición del enfrentamiento estático de la Primera Guerra Mundial. Consideraban los tanques como un apoyo a la infantería y los distribuían de forma poco sistemática en vez de concentrarlos. Habían observado el éxito de los Panzers alemanes en Polonia, así que estaban reuniendo 3 divisiones blindadas, pero cuando empezaron las hostilidades, ninguna estaba totalmente operativa. Dos formas de pensamiento militar totalmente diferentes iban a enfrentarse: la guerra relámpago contra la guerra estática. El verano de 1940 pronto mostraría cuál era la correcta. El 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña. No podría haber escogido un día peor, puesto que este era el día que Hitler había elegido para desencadenar su Blitzkrieg, o guerra relámpago, contra Francia y Gran Bretaña. De madrugada, una división aerotransportada alemana completa lanzó paracaidistas con el objeto de tomar puentes y aeródromos. Simultáneamente fue atacada la enorme fortaleza de Epanemal. Ingenieros paracaidistas fueron lanzados sobre esta desde planeadores alemanes que bajaban en picado. Rápidamente sus cañones fueron silenciados. Mientras tanto, cazas y bombarderos alemanes atacaban bases aéreas holandesas y belgas. Seguidamente las fronteras fueron abiertas por la fuerza. Fue entonces cuando el Grupo B del ejército de Hitler, a las órdenes del general Fedor von Bock, entró en Holanda y Bélgica. Tal como se había planeado, los ejércitos francés y británico que se hallaban situados a lo largo de la frontera belga se desplazaron hacia su nueva línea defensiva a lo largo de los ríos Dail y Moss. Pero ningún comandante aliado parecía haberse dado cuenta de que el Grupo A del ejército alemán, que contenía la mayor parte de los panzers alemanes, había empezado a avanzar a través de las colinas y bosques de las Ardenas hacia el sur de estas, después de barrer las tropas que se hallaban en la frontera belga. Mientras, los alemanes estaban abriéndose paso rápidamente en Holanda. El obsoleto ejército holandés no podía equipararse a la muy afinada máquina de guerra alemana. Y se hallaba bajo un ataque aéreo intenso y continuado por parte de la Luftwaffe, que deambulaba libremente por los cielos sin hallar oposición alguna. El 14 de mayo, los alemanes exigían la rendición del puerto de Rotterdam. Mientras los holandeses dudaban, un gran número de bombarderos de la Luftwaffe despegó. Y volaban hacia su objetivo cuando los holandeses aceptaron entregar Rotterdam. Pero parece ser que el mensaje de revocación nunca llegó a los bombarderos.
Y la ciudad de Rotterdam fue devastada. Los holandeses capitularon al día siguiente. Y entonces llegó el mazazo. Aquello que franceses y británicos pensaron que nunca iba a pasar, sucedió. Los panzers alemanes habían atravesado las Ardenas y habían alcanzado el río Moos al anochecer del 12 de mayo. Entre los primeros que llegaron a Sedan, bastante más al norte de la línea Maginot, se hallaban los hombres de la 19ª División Panzerkorps a las órdenes del general Heinz Guderian, recién llegado de Polonia. Guderian demostró entonces cómo se tenía que llevar a cabo la Blitzkrieg. Ignoró las tropas de la línea Maginot y no esperó a que su propia infantería le diese alcance. Siguió adelante sin parar. Al día siguiente, tropas de asalto utilizaron botes neumáticos para cruzar el río Moos. Los ingenieros empezaron a construir puentes para las unidades blindadas bajo un intenso fuego de los franceses. El día 14, los Panzers empezaron a cruzar el río. Aquella noche, la cabeza de puente de Guderian ya había avanzado 8 millas. Las tropas francesas, estancadas en la línea Maginot, estaban inmovilizadas sin poder intervenir. Los bombarderos aliados llevaron a cabo intentos desesperados para destruir los puentes alemanes. Pero la mayoría fueron derribados. Todo esto sucedía mientras la artillería alemana golpeaba duramente las defensas francesas y los Stukas hacían su aparición rugiendo en el cielo. Tan solo 3 días después de haber lanzado el ataque, la defensa francesa que rodeaba Sedan se desmoronó. Los panzers de Guderian empezaron a moverse a toda velocidad hacia el oeste. Al anochecer ya habían avanzado más de 40 millas por detrás del grupo norte de los ejércitos aliados. Estos habían aguantado firmemente en la línea d'Aille, pero ahora el comandante en jefe francés Maurice Gamelin se dio cuenta de que estaban a punto de ser rodeados. Ordenó que se replegasen. Esta decisión repentina de replegarse dejó perplejas a las tropas aliadas que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo detrás suyo. Mientras se replegaban, se vieron entorpecidas en su movimiento por flujos crecientes de refugiados que obstruían las carreteras. Aquel mismo día, el primer ministro francés, Paul Reynaud, telefonió a Churchill para decirle: «Hemos sido derrotados, hemos perdido la batalla». Pero a pesar de toda la brillantez de la Blitzkrieg, los alemanes eran vulnerables. Al mismo tiempo que los panzers avanzaban a toda velocidad hacia el oeste, iban abriendo un corredor cada vez más largo de tan solo unas pocas millas de ancho. Los aliados se dieron cuenta de que dicho espacio abierto por los panzer podía ser utilizado para contraatacar. El grueso del ejército alemán aún dependía totalmente de la fuerza del caballo o de sus propios pies para el transporte, de tal suerte que la distancia entre los panzers, que pasaban arrasándolo todo a su paso, y la infantería que lo seguía aumentaba en cuestión de horas. El 17 de mayo, el coronel Charles de Gaulle, comandante de una de las divisiones blindadas francesas recientemente formadas, llevó a cabo el primero de los 2 intentos de acortar la línea alemana cerca de Crécy. Pero el engorroso sistema de mando francés implicaba que las unidades eran enviadas a la batalla poco a poco y no en un frente ofensivo coordinado. A los alemanes les costó poco rechazar los 2 ataques, ocasionando graves pérdidas. Guderian interpretó las órdenes de hacer un frente ofensivo coordinado de manera muy libre y siguió avanzando sin tenerlas en cuenta. El día 19 de mayo sus unidades de vanguardia ya estaban más allá de Péronne. Y el día 20, en un embate extraordinario de 56 millas, al mediodía fue tomada Amiens. A las 9 de la noche de aquel mismo día cayó a Abbeville, a solo 14 millas del Canal de la Mancha. Y a medianoche, un batallón de la 2ª División Panzer alcanzaba la costa en Noyers.
Los alemanes habían dividido el frente aliado en dos. Ahora todo dependía de si podrían defender este corredor largo y delgado o si los aliados podrían contraatacar. Así pues, los británicos se dispusieron entonces a romper las líneas alemanas. El 21 de mayo, 2 batallones blindados británicos se prepararon para lanzar un ataque al sur de Arras. El plan tenía por objeto enlazar con las fuerzas francesas que empujaban desde el sur. Los tanques británicos eran aún menos adecuados para la rápida guerra blindada que los de los franceses. Su máquina más efectiva, el Matilda II, había sido diseñado para ayudar a la infantería. Aunque bien blindado, era lento y estaba insuficientemente armado. Los otros tanques solo disponían de ametralladoras. A los alemanes les costó poco trabajo rechazar el ataque, pero a pesar de ello, el ataque tuvo su efecto. El alto mando alemán estaba cada vez más preocupado por sus extensas líneas de comunicación. Por el momento, el avance hacia el sur, hacia el interior de Francia, quedó a la espera de que la infantería se reuniese con las otras unidades. La prioridad era efectuar un viraje hacia el norte y eliminar la fuerza expedicionaria británica y el primer ejército francés que luchaba junto a ella. El 22 de mayo, Guderian y los Panzers iniciaron el ataque para destruir los ejércitos aliados. Por aquel entonces, estos se estaban retirando hacia los puertos de Boulogne, Calais y Dunkerque, pero estaban atrapados. El 23 de mayo, el general Alan Brooke, comandante del segundo cuerpo de ejército británico, escribía: «Solo un milagro podría salvar la fuerza expedicionaria británica». 2 días más tarde, los alemanes tomaban Boulogne. Todo parecía indicar que ya era demasiado tarde, incluso para un milagro. El 25 de mayo de 1940 la situación de la Fuerza Expedicionaria Británica y del primer ejército francés era desesperada. El puerto de Boulogne había sido ocupado. Las tropas alemanas habían aislado Calais. Los británicos estaban siendo forzados a replegarse hacia el puerto de Dunkerque. Lord Gord, el comandante británico, aconsejó a su gobierno que la única esperanza de salvar al menos una mínima parte de sus tropas era organizando una evacuación por mar. Pero con los bombarderos Stuka rugiendo en picado y los Panzers listos para el asalto final, aquello parecía una esperanza lejana. Los británicos anticiparon que Dunkerque sería ocupada en un día. Sin que los británicos lo supiesen, Hitler y el alto mando alemán ya habían tomado una decisión que les salvaría de la aniquilación total. Los alemanes eran totalmente conscientes de que las tripulaciones de los Panzers estaban exhaustas y que sus máquinas necesitaban reparaciones urgentes. Los ataques de Gaulle y los británicos habían fracasado, pero habían demostrado claramente cuán vulnerables eran las líneas de comunicación alemanas. Este era el punto más débil de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Así pues, el alto mando alemán tomó una decisión fatídica. Decidió detener el avance de los Panzers para protegerlos de mayores daños y esperar a que la infantería se aproximara. Solo entonces se procedería a liquidar la bolsa aliada de resistencia que rodeaba Dunkerque. Mientras, la Blitzkrieg y los Panzers descansaron. No avanzarían en 2 días. Justo el tiempo necesario, especialmente para los británicos, para conseguir un poco más de ventaja para prepararse. Durante la espera de los tanques, la única gran acción tenía lugar en Calais. Allí, la guarnición británica se negó a rendirse, y la ciudad fue ocupada, pero solo después de 3 días de lucha sangrienta cuerpo a cuerpo. Cuando los Panzers volvieron a ponerse en marcha 2 días más tarde, el 26 de mayo, las condiciones climatológicas habían cambiado.
Los tanques alemanes se quedaron empantanados a causa de la fuerte lluvia, circunstancia que favoreció a los aliados y ganaron tiempo. Así las cosas, el 26 de mayo a las 19:57, el vicealmirante Bertram Ramsay, alto oficial de la Marina al mando de Dover, recibió la señal de que podía poner en marcha la Operación Dinamo. La Operación Dinamo era un plan para retirar por mar a la fuerza expedicionaria británica. Este plan había sido preparado con la esperanza más que con la expectativa de que se pudiese llevar a cabo realmente. Al día siguiente, una flota improvisada de destructores, remolcadores y ferries de pasajeros cruzaba el Canal de la Mancha. Pero al final del día, menos de 8.000 de los más de 300.000 hombres que se hallaban en Dunkerque habían sido rescatados. El puerto estaba siendo atacado por la aviación alemana con tal intensidad que no se podía utilizar. Y los barcos no se podían acercar suficientemente a las playas. Entonces, Ramsay hizo un llamamiento a cualquier barco de poco calado de más de 9 metros. Centenares de yates de motor, barcos de pesca y barcazas de los puertos de todo el sur de Inglaterra fueron reunidos y enviados a través del canal, a menudo con tripulaciones formadas por sus propietarios civiles. En el curso de la semana siguiente, las pequeñas embarcaciones trabajaron en las playas de Dunkerque, transportando soldados a los barcos más grandes que esperaban en alta mar para llevarlos a un lugar seguro. Durante todo este tiempo estuvieron sometidos a ataques aéreos constantes. Las fuerzas aéreas británicas enviaron todos los aviones de combate que tenían disponibles con el objeto de ahuyentar a la Luftwaffe. Aún así, 7 destructores franceses y 6 ingleses fueron hundidos junto con 24 barcos de guerra de menor tamaño. Una cuarta parte de las 665 pequeñas embarcaciones nunca regresó a casa. Pero cuando hubo que detener la evacuación el 4 de junio, más de 300.000 hombres, de los cuales el 41% eran franceses, habían sido rescatados. Nada de esto habría sido posible sin el heroísmo del ejército francés. Tuvo un papel de vital importancia en ralentizar el avance alemán. La retaguardia francesa no abandonó sus posiciones alrededor de Dunkerque hasta que los últimos barcos hubieron abandonado la playa. Un oficial británico la comparó con la última batalla de los espartanos en las Termópilas. Pero el ejército británico había perdido la mayor parte de sus armas pesadas y no estaría en condiciones de luchar contra los alemanes durante mucho tiempo. Francia tenía que seguir luchando, pero había perdido más de la mitad de su ejército. Para enfrentarse a ellos, los alemanes tenían 92 divisiones, incluido un número ingente de unidades blindadas. A las 4 de la madrugada del 5 de junio, un breve bombardeo dio comienzo a la destrucción final de Francia. Tropas de asalto cruzaron los ríos Somme y Hayes. Al principio, la resistencia francesa fue feroz y los alemanes tuvieron que luchar para destruir sus cabezas de puente. Pero una vez más, la Luftwaffe ayudó a liquidar las defensas. Rápidamente los Panzers avanzaron hacia el sur y el goteo de soldados franceses que se rendían se convirtió en una avalancha. El 9 de junio, los Panzers habían alcanzado el Sena y a la infantería solo le faltaban unas pocas horas para llegar. Una vez atravesado el río, los alemanes se desplegaron a modo de abanico hacia el interior del país. El 14 de junio, el ejército alemán entraba en París. Y la esvástica era izada en la Torre Eiffel.
Hitler había obtenido el premio que se le había escapado al Kaiser en 1914. Los parisinos solo podían mirar helados de espanto aquella ocupación. Durante el tiempo que duró la ocupación alemana, Winston Churchill efectuó 5 visitas al país intentando ofrecer apoyo a la resistencia francesa. El 16 de junio le llegó a ofrecer a Paul Reynaud una unión con Gran Bretaña si Francia se mantenía en la lucha. Pero ya era demasiado tarde. El gabinete de Reynaud rechazó la propuesta y el primer ministro dimitió aquella misma noche. Le sucedió el mariscal Philippe Pétain, que inmediatamente pidió un armisticio a los alemanes. Solo entonces los alemanes se decidieron a atacar la línea Maginot, que había quedado aislada. Después de un intenso bombardeo de artillería, los defensores franceses ofrecieron una resistencia simbólica antes de que las tropas alemanas ocupasen los fuertes. El 21 de junio, Hitler fue a Compiègne, donde se conservaba el vagón en el cual los alemanes habían firmado el armisticio en 1918. Cuando la delegación francesa entró en el vagón, Hitler les entregó sus condiciones y se marchó. Los franceses insistieron en consultar con su gobierno, pero al día siguiente los alemanes les dijeron que si no firmaban inmediatamente, los Panzers volverían a ponerse en marcha. Firmaron y la humillación de Francia fue completa. Para Hitler, su control de la Europa occidental parecía absoluto. Estaba seguro de que ahora Gran Bretaña buscaría la paz y de que pronto podría pasar a la fase siguiente de su plan general. Pero aunque la Blitzkrieg, la guerra relámpago, había obtenido mucho éxito y muy deprisa, ello no significaba que hubiese ganado la guerra. El 22 de junio de 1940, Gran Bretaña era el único país capaz de oponer resistencia a los nazis. Francia se había rendido y el nuevo primer ministro británico, Winston Churchill, solo podía expresar su desafío refunfuñando. Tenemos que luchar en las playas, tenemos que luchar en los campos de aterrizaje, en las colinas, en los campos y en las calles. No debemos rendirnos jamás. Gran Bretaña contaba todavía con los recursos de su gran imperio. Al mismo tiempo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India y una multitud de otros territorios se habían apresurado en bloque a declararle la guerra a Alemania. Pero se hallaban a miles de kilómetros de distancia, más allá de los océanos, y su poder militar no podía ser operativo donde realmente hacía falta. La situación de Gran Bretaña parecía desesperada, y Hitler no dudaba de que muy pronto Gran Bretaña intentaría negociar la paz. Sin embargo, Winston Churchill mostró rápidamente su férrea determinación para preparar la guerra y seguir la lucha contra los nazis. Un poderoso escuadrón francés constituido por 2 cruceros de combate y 2 acorazados se encontraba en el puerto de Mers-el-Kebir, en el África del Norte francesa. Si la flota francesa caía en manos alemanas o se unía al país aliado de Alemania, Italia, la posición de la Armada Británica en el Mediterráneo se volvería insoportable. El 3 de julio, un destacamento especial de la Royal Navy exigió a los buques franceses que se hallaban en Mers-el-Kebir que se uniesen a ellos en la lucha contra los alemanes o bien que navegasen hacia un puerto neutral para permanecer allí recluidos. Pero los franceses se negaron y la flota británica abrió fuego contra sus antiguos aliados. Destruyendo un acorazado y dañando gravemente otros 2. Casi 1.300 marineros franceses murieron.
Esta falta de misericordia por parte de Churchill no pareció impresionar a Hitler, que el 19 de julio regresaba triunfante a Berlín, donde fue recibido y aclamado por más de 1 millón de personas. Aquel día pronunció un discurso en el Reichstag, el Parlamento alemán, en el que ofrecía a Gran Bretaña sus condiciones de paz. Su oferta parecía generosa. Gran Bretaña podría mantener su imperio e incluso expandirlo. A cambio, Hitler quería tener las manos libres en Europa. Su plan era conquistar los países del este con objeto de ampliar el llamado Lebensraum o espacio vital para el pueblo alemán. Pero Churchill no prestó atención a la oferta de Hitler. Estaba dispuesto a seguir luchando. Según sus propias palabras, esta sería su hora más gloriosa. El desafío de Churchill obtuvo un enorme respaldo popular. El propio rey Jorge VI escribiría en su diario: «Personalmente me siento más feliz ahora que no tenemos aliados con los cuales debamos ser educados y a los que tengamos que cuidar». Era difícil imaginar de qué forma Gran Bretaña podría invertir la situación y efectivamente ganar la guerra. El ejército británico había podido sobrevivir a Dunkerque, pero había perdido casi todos sus tanques, artillería y transporte durante la evacuación. Contaba solo con unas 25 divisiones, armadas principalmente con rifles, para resistir a las grandes columnas blindadas de la máquina de guerra más temible del mundo. Así pues, había poco que hacer, salvo cavar trincheras y esperar. Las defensas costeras estaban preparadas y se habían construido fuertes de hormigón en el sur de Inglaterra. Mientras Hitler avanzaba en los planes de estrategia de su siguiente invasión, cuyo nombre en clave era Operación León Marino. Unas 20 divisiones serían desembarcadas en un amplio frente que se extendería a lo largo de la costa sur de Inglaterra. Los alemanes reunieron barcazas provenientes de todo el noroeste de Europa, que rápidamente fueron convertidas en improvisadas lanchas de desembarco. Las tropas se entrenaron para poder desembarcar en las playas. En contraste con la excesiva confianza de Hitler, los que participaban en la Operación León Marino se mostraban inquietos. Hitler podía menospreciar el Canal de la Mancha al considerar que cruzarlo sería tan simple como vadear un río cualquiera. Sin embargo, la Armada de Gran Bretaña mantenía intacto su estatus de gran envergadura a nivel mundial. Y como sus compromisos eran numerosos en todo el mundo, la Home Fleet de la Royal Navy, la Armada británica, superaba en número a la alemana. El jefe del Estado Mayor de la Armada alemana, el almirante Erich Raeder, no confiaba plenamente en poder hacerse con el control del Canal de la Mancha durante el tiempo necesario para que el ejército lo atravesara. Aparentemente los alemanes aventajaban de forma aplastante a sus enemigos en cuanto a fuerzas aéreas. La Luftwaffe alemana superaba en número a la Royal Air Force británica, la RAF. El comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, no tenía muchas dudas respecto a su dominio del cielo sobre el canal durante el tiempo suficiente para que se pudiera llevarse a cabo la Operación León Marino. El 10 de julio de 1940, la Luftwaffe empezó a atacar a las fuerzas navales británicas que se hallaban en el canal. Los británicos contaban con 2 nuevos modelos de monoplanos multicañón monomotor: el Supermarine Spitfire y el Hawker Hurricane. El Spitfire era algo más rápido y ágil que su rival alemán, el Messerschmitt Bf-109, que cumplía tareas escolta de los bombarderos alemanes y que se utilizaría para interceptarlos. El Hurricane resultaría de una gran efectividad contra los bombarderos. En julio de 1940, Hugh Dowding, jefe del mando de caza de la RAF, la Royal Air Force, solo contaba con 640 aparatos. Alineados frente a ellos había un total de 2.600 cazas y bombarderos alemanes. Las probabilidades de que la RAF pudiese ganar eran desalentadoras. Dowding sabía que no podría salir y enfrentarse a la Luftwaffe cada vez que ésta sobrevolara el canal. En el que fue el primer ataque de los alemanes a la Armada británica, la RAF no pudo hacer nada.
Pero el ataque sirvió para darse cuenta de que podría hacer frente a la supremacía aérea de la Luftwaffe si actuaba solo cuando las ofensivas fuesen de gran envergadura. Los británicos contaban con una baza novedosa que iba a ser decisiva: el radar. En la década de 1930, científicos británicos y alemanes sabían que la emisión de ondas de radio de alta frecuencia permitía detectar objetos a gran distancia. Esas emisiones, al chocar contra un objeto, rebotaban y permitían calcular su distancia midiendo el tiempo que tardaba en regresar la señal de radio. En Gran Bretaña, un equipo de científicos liderado por Robert Watson Watt empezó a desarrollar el radar como un medio para detectar a distancia los aviones que se aproximaban. Desde 1937 y hasta 1939, el radar se convirtió en el centro del primer sistema integrado de la defensa aérea británica. Conocida como la Chain Home, se trataba de una red de antenas de radio de 100 metros de altura situadas a lo largo de las costas sur y este de Gran Bretaña. Estas podían detectar aviones a una distancia de hasta 190 kilómetros y proporcionar su posición en cuanto a dirección, altura y número. La información se enviaba a la sede del mando de caza de la RAF, que se hallaba en Bentley Priory, a las afueras de Londres. Allí se evaluaba la información y se emitía al centro de operaciones del mando de caza, desde donde se daban las órdenes necesarias para actuar. Moonshine 1-4 Sky Blue, take target 1, channel G George. A continuación, los controladores alertaban a los campos de aviación de la RAF más cercanos para que un número preciso de cazas despegaran y cumplieran las órdenes. La pregunta era, ¿podría el radar compensar la enorme superioridad numérica de la Luftwaffe? El escenario estaba preparado para un largo enfrentamiento que acabaría conociéndose como la Batalla de Inglaterra. Desde el 10 de junio de 1940, la Luftwaffe alemana había estado castigando a la Armada británica en el Canal de la Mancha. El comandante en jefe de la Luftwaffe, el mariscal del Reich, Hermann Göring, perseguía la provocación de la Fuerza Aérea Británica para que entrara en combate. Pero Hugh Dowding, mariscal del aire y jefe del mando de caza de la RAF, las Fuerzas Aéreas Británicas, se resistía y utilizaba sus cazas con moderación, consciente de que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Cuando empezó la primera fase de la Batalla de Inglaterra, la Luftwaffe poseía una gran superioridad numérica. Contaba con 1.100 cazas monomotor frente a los 640 de la RAF. Casi todos los cazas alemanes eran excelentes Messerschmitt Bf-109E con una velocidad máxima de casi 560 km por hora. Las 2/3 partes de los cazas británicos eran Hawker Hurricane, un modelo algo más lento que los 109 alemanes, pero más ágiles. El resto eran Supermarine Spitfire, un modelo con una velocidad máxima similar a la de los 109. Para el ataque, los alemanes disponían de más de 1.300 bombarderos medianos, modelos Dornier Do-17, Heinkel HE-111 y Junkers Ju-88. Cada uno de ellos era capaz de transportar unas 2 toneladas de bombas. Göring escogió el 13 de agosto de 1940 para poner en marcha el llamado Adlertag, o Día del Águila, fecha en que daría comienzo el ataque y cuya finalidad era acabar con la RAF. Su objetivo era destruir los cazas de la RAF en pleno vuelo, así como sus campos de aviación y todas las fábricas de aviones británicas. La víspera del Día del Águila se llevaron a cabo ataques de debilitamiento sobre los campos de aviación y las torres de radar situadas a lo largo de la costa sur del país. Una estación de radio de la isla de Wight quedó fuera de servicio y otras también fueron dañadas, pero volvieron a estar operativas en pocas horas. Pero Göring no consideraba que el radar tuviese un papel importante en la batalla, así que no repitió los ataques en dicha zona. Y la decisión resultó ser un gran error. El Día del Águila amaneció nublado, así que el principal asalto se pospuso hasta la tarde. Cuando los aviones alemanes se aproximaron, el radar avisó con anticipación.
Planes heard 3 miles southwest. A pesar de ello, muchos de los campos de aviación de la RAF en la zona sur fueron seriamente dañados. Al final del día, ninguno había quedado fuera de servicio. La Luftwaffe había perdido 46 aviones. La RAF, solo 13. El siguiente ataque de la Luftwaffe, el más importante de toda la contienda, se llevó a cabo 2 días más tarde, el 15 de agosto. El combate fue intenso, con oleadas de bombarderos alemanes fuertemente escoltados que se abrían camino sobre los campos de aviación de la RAF. El ritmo de los ataques alemanes fue tal que algunos de los pilotos de la RAF llegaron a realizar hasta 7 misiones de combate sin descansar. Cuando cesaron los ataques de ese día, unos 90 aviones alemanes fueron derribados frente a 42 cazas británicos destruidos. El combate prosiguió con igual ferocidad en los días siguientes. Ambos bandos estaban cada vez más agotados. Dowding necesitaba que sus pilotos descansaran entre una misión y otra, pero la realidad era que no contaba con un número suficiente de pilotos para ello. Y muchos de ellos fueron enviados al combate con tan solo 10 horas de experiencia de vuelo. Mientras, al otro lado del canal, la Luftwaffe también sufría el desgaste. Sus reservas podían ser mayores que las de la RAF, pero sus pilotos estaban asustados y desmoralizados ante la resistencia que mostraban los británicos. Los cazas de la RAF siempre parecían estar esperándolos. Al cabo de 12 días de duro combate, el número de bajas de los pilotos británicos se fue aproximando al de los alemanes. La Royal Air Force estaba a punto de colapsarse. Goering intentó dar otra vuelta de tuerca y utilizó sus bombarderos para un ataque nocturno. Sin embargo, esta decisión iba a tener un resultado inesperado y dramático. En la noche del 24 de agosto, una escuadrilla de bombarderos Heinkel se perdió y bombardeó el centro financiero de Londres. Se trataba del primer ataque alemán a un objetivo no militar. La noche siguiente, 81 bombarderos británicos respondieron con ataques aéreos sobre Berlín. Hitler enfureció y exigió mayores represalias. Estas tuvieron lugar en la noche del 7 de septiembre, cuando bombarderos alemanes atacaron el puerto de Londres y sus áreas colindantes. En el ataque murieron más de 450 personas y miles de casas fueron destruidas. Este bombardeo alemán constituyó un nuevo error del mariscal Goering, ya que al detener los ataques sobre los campos de aviación de la RAF, justo cuanto más debilitada estaba, le proporcionó a esta la tregua que estaba necesitando. Si Goering hubiese continuado con los ataques a los campos de aviación, la RAF no habría podido seguir defendiendo el cielo. El 15 de septiembre, los radares británicos detectaron bombarderos alemanes aproximándose en formación. Eran las 10:50 de la mañana. La primera oleada, constituida por 100 bombarderos y 400 cazas, fue interceptada cuando se dirigía hacia Londres. El combate encarnizado tuvo lugar en la zona de la costa. Durante la tarde de ese día, otra flota de 150 bombarderos reanudó el ataque. Winston Churchill se encontraba en aquel momento en la sede del mando de caza de la RAF. Así que después de oír a los controladores que reclamaban refuerzos de grupos cercanos, preguntó: ¿qué otras reservas tenemos? La respuesta fue: no hay ninguna.
Sin embargo, la Luftwaffe no había conseguido su objetivo de dominar el cielo, así que el 17 de septiembre Hitler propuso un nuevo plan, la Operación Silia. La batalla de Inglaterra no había finalizado, tal vez se había difuminado, así que Hitler quiso intentar una nueva táctica. El 5 de octubre los alemanes cesaron en sus ataques aéreos durante el día y se ocuparon de bombardear las ciudades británicas por la noche. En lo que se conocería como Blitz o relámpago. Desde ese día 5 de octubre y hasta el 12 de noviembre, Londres fue atacada todas las noches, menos una. El 10 de noviembre, el centro de la ciudad de Coventry fue totalmente destruido. La Blitz prosiguió durante los primeros meses de 1941. El último gran ataque aéreo sobre Londres tuvo lugar el 10 de mayo. Durante el tiempo que duró la Blitz murieron más de 50.000 civiles, pero Gran Bretaña jamás se planteó la posibilidad de ceder ante Alemania. La batalla de Inglaterra constituyó un buen ejemplo de la enorme solidaridad nacional. Pilotos de todo el imperio acudieron para unirse a la RAF. Muchos procedían de países ocupados por los nazis como Polonia y Checoslovaquia. Churchill resumió la gratitud de toda la nación. Nunca en la historia de los conflictos humanos tantos debieron tanto a tan pocos. Sin embargo, para Hitler, esto significó solamente un enojoso revés. Estaba convencido de que Gran Bretaña nunca representaría una seria amenaza y decidió mirar hacia la Europa del Este. Sin embargo, Gran Bretaña tenía ahora la posibilidad de recuperarse pensando en que algún día reemprendería la lucha contra su enemigo, pero para ello Churchill necesitaría ayuda.